Buenas tardes a todos. Vamos a dar el comienzo a la presentación de este nuevo libro reeditado por la Asociación Cultural Luz de Trento. Pues bueno, muy buenas tardes. Gracias por venir, gracias a todos ustedes por venir. Gracias también al Espacio Ardemans. Gracias a don Marcelo Gullo por estar hoy aquí entre nosotros y por haber escrito el epílogo. Y gracias a don Pedro Fernández Barbadillo, buen amigo de Luz de Trento, por aceptar presentar este nuevo libro, que además, hay que decirlo, don Pedro es vasco como don Ramiro, y entonces, bueno, pues además de españoles, son de la misma tierra, aunque uno sea de Álava y otro de Bilbao, coincidiremos en que los dos son vascos. También agradecer particularmente la presencia de una nieta de don Ramiro, que lleva con orgullo el apellido, que yo creo que siempre, pues bueno, pues que a esos descendientes de grandes hombres que siguen manteniendo el legado de su abuelo, en este caso, hay que agradecerles el combate que libran. El 4 de mayo de 1874 nació en Vitoria uno de los españoles más importantes de la historia de España. Para conmemorar el 150 aniversario de su nacimiento, Luz de Trento ha querido que el primer libro que publica en 2024 sea un sentido y merecido homenaje a don Ramiro de Maeztu, concretado en una antología de textos, muchos de ellos prácticamente desconocidos. Si Luz de Trento, hay que decirlo, tiene un pensador de referencia, ese es Ramiro de Maeztu. Ramiro fue una idea realizada en una conducta. Maeztu fue la claridad en la idea, la espiritualidad cristiana y la honradez intachable. Del mismo modo que la copla y el refrán adquieren su gran valor cuando se olvida el nombre de su autor y el refrán se queda inmerso en el pueblo, así las ideas, las de Maeztu como las de los grandes pensadores españoles, se incorporan saliendo del crisol de su corazón al sentir nacional. Maeztu volvió a la tesis española de la Contrarreforma armado de todas las pruebas de la modernidad, con todo el acervo de razones. Hasta él España se dividía en dos, una España popular y aldeana, civilizada y analfabeta, que poseía intacta la razón, pero no podía hacerla valer por falta de razones. Otra, descastada y libresca, leída e incivil, guerreaba con la anterior. Si la España tradicional carecía de razones, la España liberal carecía, a su vez, de razón de ser y de razón de existir. Maeztu marcó el camino, el que pasa por la fe católica y por la unidad de mando. Y si San Ignacio salió de los riscos vascos para luchar contra Lutero, de ellos también salió Ramiro de Maeztu para luchar contra la revolución. Proyectó una España que, como aquella de la Contrarreforma, vuelve a actualizar lo permanente en lo histórico y a desplegar en el tiempo ideales y fines. En Maeztu fue el amor a España y la constante obsesión con el problema de su caída lo que le condujo a buscar en su fe religiosa las raíces de su antigua grandeza. Y a su vez, el descubrimiento de que esa fe era razonable y aceptable, y no solo compatible con la cultura y el progreso, sino su condición y su mejor estímulo, le hizo más católico y aumentó su influencia para el mejor servicio de la patria. Vivamos, pues, diría don Ramiro, para la gloria e inmortalidad de la patria. No será inmortal si no la hacemos justa y buena. El retorno a la tradición cristiana es en el occidente la vuelta de la Iglesia de Santiago, como para Oriente lo sería la de la Iglesia de San Juan. Don Ramiro lo simbolizó en el caballero que va a defenderse bajo la cruz del apóstol y que invoca su nombre bajo el grito «Santiago y cierra España». De la misma manera, en Luz de Trento simbolizamos nuestro combate y el espíritu de la asociación con el Cid campeador, paradigma del caballero cristiano, porque creemos, como creía Maeztu, que ser es defenderse, que todo lo que vale la fe, la patria, la tradición, la cultura, el amor, la amistad, tiene que ser defendido para seguir siendo. No hay vacaciones posibles ante la necesidad de la defensa. Esas islas afortunadas, diría don Ramiro, donde los hombres pueden dormir a pierna suelta sin preocuparse del mañana, no son más que un sueño de pereza. Ser
es defenderse, y los maestros de la defensa son los caballeros. Esa es su función y su razón de ser. La España eterna que defendió don Ramiro está armada de razones y dispuesta a vivir en guerra y a morir en paz. En la paz y en la gracia de Dios por la cual vivió Ramiro de Maeztu y por la cual padeció martirio, siendo vilmente asesinado por la izquierda revolucionaria en el cementerio de Aravaca el 29 de octubre de 1936. Ahí va, queridos amigos, nuestro homenaje a Ramiro de Maeztu. Imitar su ejemplo será el camino más seguro para salvar a España. Con un muy fuerte aplauso tiene la palabra don Pedro Fernández Barbadillos. Muchas gracias a Asís por contar conmigo para este libro, para presentarlo. Muchas gracias a vosotros. Algunos ya os conozco, por ejemplo a Federico, hacía tiempo que no le veía, a Vicente, que ha venido de Alicante para escucharnos, lo cual pues nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos y demás. Alicia, que está ahí, sí, que estabas viendo el móvil, Alicia, sí. Alicia y Antonio, su marido. Por cierto, Alicia, el 2 de mayo, va a estar en Soria, en el Palacio de Oriente, cabechinando gabachos, por si queréis ir a verla y a aplaudirla. Y demás. O a echarle una mano, también hace falta. ¿Cómo? ¿Que no quieres? No. Que le echáis una mano para escabechinar algún gabacho que se escape por ahí o algún mameluco. Y también pues a Mercedes, que ha venido con su guapísima hija, Mercedes también, y que me la ha presentado, pues también muchas gracias. Y también aquí a la señora que me ha pedido que le dedique el libro de Cisneros, no porque yo sea Cisneros, sino porque escribo el epílogo para su hijo, que menuda casualidad se llama Pedro. Así que vamos bien. Y seguimos con las casualidades, porque la primera guardería a la que yo fui en esos tiempos, vosotros os acordaréis, los que sois mayores, que la EGB empezaba, en primero de EGB empezaba creo que a los 7, 8 años, y entonces no había estas tonterías de infantil de 0 a 3 años y demás, claro, como ahora pues la mujer se ha liberado y tienen que estar todos trabajando tropecientas horas, y hay que contratar, si puedes, alguien que recoja a los niños, y si no están los abuelos para sangrarlos y obligarles a ir y tal, y no sé qué tal, pues, a mí mis padres me llevaron a una guardería que llevaban 2 profesoras laicas que se llamaba Maeztu, al lado de casa, y es donde aprendí pues las primeras letras y a escribir y a leer, o sea, y creo que no salí mal. Pero bueno, eso ya me lo tenéis que decir vosotros. Y estamos reunidos aquí para honrar a un hombre. Simplemente yo creo que lo mejor es leer el decreto por el que Franco le concede a título póstumo el condado de Maeztu, que fue el último título nobiliario que concedió Franco y que, pues no sé por qué, pero me alegro, se ha salvado de la anulación de la mayoría de los títulos concedidos por Franco y por Juan Carlos al principio de su reinado. Pues la justificación que se lee en el BOE es la siguiente. Para conmemorar el centenario del nacimiento de don Ramiro de Maeztu y Güine y a fin de perpetuar el recuerdo de aquel esforzado defensor de la hispanidad, católico ferviente, escritor, filósofo y pensador insigne, infatigable luchador por la unidad y grandeza de la patria, por cuya causa ofrendó su vida, vengo en concederle a título póstumo la merced nobiliaria de conde de Maeztu, decreto de 18 de julio de 1974. De vez en cuando el BOE nos sorprende y tiene una prosa, la verdad, muy atractiva. Y yo creo que ya esto es lo que justifica verdaderamente a Maeztu, y casi podíamos pasar a que hablase Marcelo, pero me ha dicho Asís que tengo que entreteneros al menos 20, 25 minutos para justificaros que estéis aquí y luego animados a comprar el libro de Maeztu y algunos libros más que está editando Luz de Trento. Pues hay 3 motivos por los que hemos de leer a Ramiro de Maeztu y recuperarle. Pues primero, porque es un hombre del pueblo, como somos nosotros, porque es un pensador actual, pese a todo lo que se nos diga. Y también, pues porque es un mártir, ha sido mártir de España, de la hispanidad y de la Iglesia Católica. Empecemos por lo primero, que es
como hombre del pueblo. Pues como se puede leer en el prólogo de Esparza, pues nació en una familia muy adinerada. Al principio, pues tenía clases de equitación, clases de esgrima, profesores particulares, etc. Pero la familia se arruinó, lo perdió casi todo, salvo la educación, que para eso sirve, lo intangible, que es lo que te llevas, y entonces él tuvo que emigrar a Cuba y estar ahí trabajando. Siempre se recuerda que uno de sus trabajos fue en esa calurosísima Habana leer todo tipo de obras para entretener al personal que estaba liando puros en una fábrica de cigarros. Pero yo quiero recordar otro trabajo que él desempeñó y que lo contaba en las tertulias que mantenían en Acción Española, donde todo giraba, por supuesto, en torno a don Ramiro de Maeztu, y que esto lo podéis encontrar pues, en la autobiografía de Eugenio Vegas Latapié, su mano derecha, en la revista Memorias del Desengaño, se titula, que es un libro de Planeta, de 1983. Y dice Maeztu que él llegó a trabajar de albañil, decía, poniendo ladrillos con un negro a la izquierda y un amarillo a la derecha. La verdad, decir esto hoy día sería otro motivo pues, para someter al pobre don Ramiro pues, a una buena sesión de reeducación por uno de estos chiringuitos del género o de todas estas tonterías y demás que también hay en Argentina, por desgracia, que ya se están contagiando como si esto fuese la peste. Como decía, nació rico, privilegiado y lo perdió todo. Esto podía, como otras personas, podía haber sido el motivo de que toda su vida estuviese movida por el resentimiento. Y, por fortuna, gracias a Dios, esto no fue así. Él tampoco fue a la universidad, por obvios motivos, falta de dinero y porque tenía que ponerse a trabajar. Y también detestaba la titulitis. En su primer libro, que se reeditó después de la guerra, Hacia otra España, aquí de Editorial Real, creo que es del año 57, reunió los artículos que él escribió en su época, decía, más anarquista, más iconoclasta. Y el primer artículo se titula sí, creo que sí, sí. Se titula Nuestra educación, donde pues comenta cómo vivían sus compañeros de bachillerato ahí en Vitoria y las pocas salidas laborales que había y cómo, o sea, el precariado. El precariado tampoco es de ahora, qué casualidad, la verdad. Nos presenta Maeztu una España, la de 1890 y algo, antes de la guerra de Cuba, pues en la que la juventud no sabe qué hacer, en la que hay una educación absurda, que no vale para casi nada. Él aquí denuncia los latinajos, por ejemplo, apartada de la realidad, en la que los trabajos son de quita y pon, la gente tiene que pedir dinerito pues, a los padres, a la mujer, pues cuenta de un compañero que hizo un buen matrimonio. Su mujer le da todos los días unos céntimos para que pueda beberse unas cervezas. Ahora bien, si llega pasadas las 12 de la noche, le toca dormir en el sofá dos semanas. Entonces, como veis, tampoco han cambiado mucho las cosas. Y a pesar de todo esto, fue un pensador tremendamente innovador. Además, tuvo que ejercer dos oficios que no suelen gustar a la gente de orden, el de periodista y el de diputado. Fue diputado en las Cortes de la República en la primera legislatura ordinaria, del 33 al 36, la que disolvió el listo de Niceto Alcalá Zamora, con mayoría de derechas, de centro-derecha, y también fue diputado por designación en la Asamblea Constituyente que montó Miguel Primo de Rivera para la elaboración de una nueva Constitución. Por cierto, el primer organismo legislativo, pseudo-legislativo, en el que hubo mujeres. Al menos creo que hubo 12, creo que llegaron a 15 de las mujeres. Y como periodista, en el momento en el que Eugenio Vegas Latapié estaba dando vueltas a montar una revista doctrinal que reforzase la doctrina monárquica, defendiese la monarquía, esto justo en los años finales de Primo de Rivera, el año idiota del 30-31, le había recomendado a Vegas Latapié, ponte en contacto con Ramiro de Maeztu, que además acaba de venir de Argentina, que trae unas ideas innovadoras. Y cuenta Vegas.
es que no quería ir a verle por el peyorativo concepto que durante mucho tiempo he tenido de los periodistas. No les consideraba yo de interés para colaborar en una revista doctrinal. Y luego, las vueltas que da la vida, y en tan poco tiempo, Begas reconoció su equivocación, montó la revista en torno a Maeztu, y él, le hicieron director, y Begas pues, era su hombre de confianza, su brazo derecho. Y como periodista tiene también el mérito de que fue el único de su generación que en vez de irse a París o a Alemania, se fue a Londres. Sabía inglés, además casó con una inglesa, y con ella tuvo su único hijo, Juan Manuel, y era el único que informaba de lo que estaba pasando en Gran Bretaña, temas de sindicatos, temas de todo, y por supuesto todo el grupo católico que estaba ahí aflorando, de Belloc, de Chesterton y similares. También, por el contrario, hubo españoles que se fueron a Alemania y nos trajeron el krausismo, que es eso, esa filosofía, la verdad, tremendamente absurda, pero que era de tercera, Krause, en Alemania, pero que aquí el krausismo pues, ha arraigado, como decía Azaña, que arraigaban las encinas en Madrid. Como pensador, fue pensador de periódico y también un pensador implicado en su sociedad. Al igual que a Juan Donoso Cortés, marqués de Valdegamas, aquí tenéis Asís, otro autor que hay que recuperar, pues tenemos que volver a él. Es uno de estos grandes pensadores que da España en los siglos XIX, XX, dan muy poquitos, pero algunos son magníficos, pero que fueron sepultados totalmente, pues sobre todo por la derecha esta moderadita, académica y sabelotodo, muy prudente. Pues una de las máximas que decía Maeztu era que el intelectual que no acierta no es intelectual, ciertamente, y él, la verdad, como veremos, pues tuvo muchísimos aciertos y muchísimas ingeniosidades, ingeniosidades que eran aciertos, que eso también tiene su gracia. Él le echaba en cara a Gómez de la Serna que al final las greguerías, ¿en qué quedaban? Quedaban que era una ingeniosidad, un juego de palabras, algo para un chiste. Dice, pero no es eso lo que buscamos. También Maeztu era capaz de reconocer sus errores y de rectificar, en contraste con Ortega y Gasset. Ortega le llegó a tratar de hermano mayor, y incluso se cuenta que alguna vez se les vio paseando pues, por la Gran Vía y por el Paseo del Prado y por tal, cogidos del brazo. Y sin embargo, cuando Maeztu se hizo tradicionalista y católico, pues Ortega, que como persona pues era un ser bastante despreciable, pues le dejó de saludar. Incluso retiró la dedicatoria que le había hecho a Maeztu en las meditaciones del Quijote. Y se cuenta que, lo cuenta Begas, que en el primer momento en el que está Acción Española instalada en Gran Vía 7, que entonces no se llamaba así, creo que era la Gran Vía de Pi y Margall, estaba en el mismo edificio de oficinas la sede de la Revista de Occidente. Y un día entra Maeztu con el rostro blanco de la emoción y dice, me he encontrado con Ortega en el portal, no me ha saludado, no me ha querido ver. Bueno, sin embargo, pues hay mucho alelado que sigue considerando a Ortega y Gasset la gran cumbre del pensamiento español del siglo XX, que es cierto que era como filósofo, bien, vale, pero Maeztu tenía la manía de apropiarse de ideas ajenas y no citarlas, que no es el caso de Maeztu. Porque él, cuando llega a Argentina, conoce a Zacarías de Vizcarra, este otro sacerdote vasco, que es el que le revela el verdadero concepto de la hispanidad. Antes era corresponsal, como ya he dicho, de varios periódicos españoles importantes en Londres, y cuando tuvo a este hijo, a Juan Manuel de Maeztu y Gil, se trasladó a España con su mujer y con su hijo para que el niño aprendiese a hablar español sin acento extranjero, dejando la corresponsalía en Londres, que como hoy día pues era un pedazo chollo estar en Londres a gastos pagados para varios periódicos españoles. Bueno, pues eso es predicar con el ejemplo. Salvador de Madariaga, de él dijo que era que como hombre de honor poco los ha habido que le igualaron. Con Salvador de Madariaga tuvo una anécdota también muy divertida, muy divertida no para Salvador, como os voy a contar ahora, pero que demuestra el carácter de Ramiro.
Salvador de Madariaga estaba pontificando sobre el pacifismo, lo bonito que era el pacifismo, que había que acabar con las guerras, que qué bonita la Liga de la Sociedad, la Liga de la Sociedad de las Naciones, que ya pues la Gran Guerra había acabado con todos los conflictos, que ningún país tenía derecho a iniciar un conflicto, que todo se podía solucionar hablando, y entonces se levantó Ramiro de Maeztu en la tertulia, se acercó a Salvador de Madariaga y le dio un cachete, no te voy a dar nada, le dio un cachete descomunal, otros dicen que un puñetazo, lo tumbó al suelo, Salvador se levantó, tal, no sé qué, y se volvió a sentar. Y entonces le dijo a Ramiro de Maeztu: Salvador, tiene usted razón al llamarse pacifista. Y frente al yo soy yo y mi circunstancia de la época de Ortega, ¿qué opone o qué presenta más bien Maeztu? Pues su famoso ser es defenderse. Su pensamiento se recoge en libros formados por artículos y conferencias. Los principales, pues muchos ya los conocéis: La crisis del humanismo, El sentido irreverencial del dinero, que dio lugar a una polémica con Julio Camba, y Defensa de la hispanidad. Él introdujo el concepto no solo cultural, sino geopolítico de la hispanidad. Miguel de Unamuno, que también hablaba de hispanidad, la reducía al idioma. Incluso llega a proponer que en vez de hablar de Día de las Razas, se hable del Día del Idioma. Matías Vizcarra dice que no, que la hispanidad es mucho más que el idioma. Además, que es un concepto que une, que identifica a pueblos, a naciones de distinto contenido, pero que tienen un tronco y una raíz comunes. Pero también se opone a llamarlo Día de la Raza. Y este es el concepto que recoge Maeztu y que él y sus discípulos luego elaboran como elemento geopolítico, es decir, la unión de los países hispanos contra el imperialismo anglosajón, contra un dominio cultural primero, luego político de los anglosajones. Es que además en los años 20 y 30 hay un inmenso resurgir del sentimiento hispanoamericanista, que ya venía desde principios de siglo, antes de la Primera Guerra Mundial, debido a la designación por los gobiernos pues, de Honduras, de Perú, de Colombia, de Argentina, por Hipólito Yrigoyen, del 12 de octubre como día festivo, el Día de la Raza. Precisamente en el Parque del Retiro tenéis una estela con el texto del decreto del presidente Yrigoyen declarando el festivo el 12 de octubre y los motivos, además, para ellos. Y como decía, también hubo una implicación en política y encima en la derecha, que esto en España, hacerte de derechas es, pues no sé, chico, pues como lanzarte contra una pared de cemento a ver si te has dado muy fuerte, y si no te has abierto la cabeza y sigues manteniendo el sentido, es retroceder y volver a chocarte. Es un suicidio a plazos. En un homenaje en 1932 al marqués de la Elisera, que es también uno de los financiadores y benefactores de Acción Española, por un éxito literario que había tenido, el duque del Infantado le dijo en el homenaje que sí, que muy bonito lo que le habían dado a su pariente, el marqués, pero que no había nada como las actividades económicas e industriales, que eso era lo que de verdad importaba, la cartera, no el corazón, la cartera. Y en ese momento, pues Ramiro también le hizo una réplica, que no se levantó y le dio un puñetazo como a Salvador de Madariaga, pero le dijo unas cositas. Y esto es lo que le contestó: todos los males de España se debían al hecho de que los señoritos habían desertado de las cátedras de historia para dedicarse a los consejos de administración. Como veis, también acertó, porque es lo mismo que estamos viendo ahora, desde hace 50 y tantos años en España. Y con este motivo, otra de las frases que hilo es con las cátedras, con las corresponsalías y con las columnas de los diarios como se forma la opinión. Él sabía muy bien dónde se daba la batalla cultural, que hay que dirigirse a la gente normal, a la gente común. Igualmente lo decía Donoso Cortés, que hay que usar los periódicos, esto lo decía en 1840 y tanto, hay que usar los periódicos para llegar al pueblo, a la gente, a todo el mundo, cuanto más, mejor. Y sobre los análisis geniales que él hacía,
Pues os voy a poner un ejemplo, también contado por Eugenio Vegas Latapié. La misma noche del 14 de abril, en una reunión de gente reducida, en la que estaban pues, asustados y preocupados por la huida del gallardo Alfonso XIII, pues Ramiro de Maeztu dijo que la caída del rey se debía a que era víctima, sí, del sistema de partidos políticos y a los hijos de los exministros, porque, claro, con tanto cambio de gobierno, claro, los ministros, los que eran nombrados ministros, decían que efectivamente tenían que ser ministro de Fomento, ministro de Estado, o ministro de Instrucción, o ministro de Marina, porque ellos se lo merecían. En cambio, cuando dejaban de ser ministros, es porque Alfonso XIII no le había reconocido su valía. Y los que más resentidos estaban con el monarca, pues solían ser los hijos de los exministros, porque no es lo mismo ser hijo de ministro que ser hijo de exministro. Y citaba, por ejemplo, el caso de Miguel Maura, hijo de Antonio Maura, bueno, también los hijos de Sánchez Guerra, de Osorio y Gallardo, etcétera. Y demás. El legado de Acción Española lo definió José Félix de Lequerica, de Bilbao también, como un servidor, y que dijo en un homenaje a Ramiro: antes de Acción Española, decía, éramos un desierto mental, de recorrido por magníficos solitarios sin coordinación para la obra eficaz. Esta es la aportación de Acción Española, una aportación que luego los pensadores, llamémosle de derechas, del bando nacional, de católicos, tradicionalistas, esto luego se pierde. Durante el franquismo sigue perdido, deshecho, deshilachado en los años siguientes y ahora empieza a recuperarse. La prueba sois vosotros, la prueba es la Asociación Luz de Trento, que nos convoca a estos actos, que publica estos libros estupendos, que nos lleva el pasado mañana a hablar del innombrable, siempre que la autoridad competente lo permita, y además no sé yo cómo saldremos, y si saldremos. Hombre, si hay que pedir fianza, espero que os presentéis voluntarios, ¿eh? Y es una de lo que tenemos que recuperar, la capacidad de trabajar juntos, teniendo en cuenta que jamás vamos a estar de acuerdo al 100%. Si estuviésemos de acuerdo al 100% sería todo muy aburrido. Nos ponemos un espejo y una grabadora delante y ya tenemos tertulia. Hombre, hay que discutir un poco y no hace falta coincidir absolutamente en todo en lo que tenemos. Por último, mártir. Y mártir por estas casualidades que marca, además, bueno, ya que estamos hablando de martirio, bueno, pues si creemos todos en los designios de nuestro Señor, bueno, Maeztu había veraneado los 2 veranos anteriores a la guerra en San Sebastián, porque él era diputado en Cortes de Renovación Española, precisamente por San Sebastián. Antes veraneaba en Bilbao porque era donde vivía su madre, que tenía un colegio academia, por cierto, al que habían asistido los hijos de Indalecio Prieto. Hombre, si se hubiese quedado si hubiese ido a San Sebastián, tal vez le habría pasado lo que le pasó a tantos derechistas en los 2 meses escasos que las izquierdas dominaron la ciudad. El caso, pues su amigo Víctor Pradera, que aunque era magistrado del Tribunal de Garantías Constitucionales, pues también fue, hombre, vente para acá, Víctor, no sé qué, ponte ahí, que te vamos a hacer un retrato. Y antes que matarle a él, le mataron al hijo, Javier, que creo que era ingeniero y que no estaba metido absolutamente en nada en política, pero lo mataron para hacer sufrir al padre. Sí, ahora mismo se ha publicado un libro de Guillermo Gortázar, que aunque es de Vitoria, ha vivido casi toda su vida en San Sebastián, ahí sigue viviendo, que cuenta varios testimonios, una cincuentena de testimonios de gente que estuvo en ese San Sebastián espantoso de esos dos meses. Bueno, el caso es que la mujer de Ramiro estuvo viendo chalés en la granja para ver si alquilaban alguno para huir de la canícula madrileña y pasar ahí el verano. Si hubiesen ido, pues quién sabe si se hubiese podido salvar don Ramiro, porque la granja quedó por muy poco en la zona nacional, aunque en el bosque pues ahí hubo tiros, cañoneos, la batalla de la granja del año 37, que es la que describe Hemingway en Por quién doblan las campanas. Pero el caso es que se queda en Madrid, le detienen
y le llevan a la prisión. Y aquí es donde Ramiro da lo mejor de sí mismo. Él decía: yo siento que soy cobarde y por eso le pido a Dios que me conceda la gracia de morir, al menos con dignidad. Hombre, yo creo que también todos lo debemos pedir. Aquí voy a citar a un argentino, Jorge Luis Borges, que en la historia universal de la infamia, pues cuando cuenta la historia de los 47 samuráis, él dice que es una historia que se va a seguir contando siempre, porque la contarán los hombres que no somos leales, pero nunca perdemos la esperanza de serlo. Bueno, al salir de Buenos Aires, cuando cesa, bueno, dimite Primo de Rivera ante Alfonso XIII, como él le había nombrado a Ramiro, pues por un sentimiento de lealtad, decide presentar la dimisión, aunque Alfonso quería que él siguiese de embajador, y vuelve a España. Y le dice a un amigo: lo que allá me espera no lo sé ni quiero saberlo, voy a cumplir con mi deber. Y en el tiempo que está de diputado coincide con ese personaje que tiene una buena fama incomprensible para mí, que es Indalecio Prieto, que tenía la costumbre de ir con pistola al Congreso de los Diputados, que entonces, como era el Parlamento de la República, la Cámara Parlamento unicameral, pues entonces se llamaba Cortes. Pero el señor iba con pistola y de vez en cuando la sacaba y tal, y se peleaba con alguien y tal. No la saqué, llegó a decir el tío. No la saqué. No, sí la sacó porque hubo gente que lo vieron los cronistas parlamentarios. Digo, bueno, sí, la saqué, pero no la martillé, ¿eh? Además, tal. Y ya la siguiente habría sido, bueno, sí, disparé, pero no fue a dar. Y tal. Menos mal, esa vez el tío no disparó. Bueno, pues cuando le hacía amenazas Prieto, Ramiro contestaba: yo ya me doy por muerto. Ya me gustaría a mí tener ese temple. Además, como digo, fue detenido en julio y llevado pues a la cárcel Modelo. En agosto escribió a su esposa una carta en la que él, entre otras cosas, le decía: todas las noticias son buenas y no me ha abandonado un solo momento el buen ánimo. La verdad es que rezo mucho. Y estos sabían que los iban a matar. Estaba también ahí el general Osvaldo Capaz, que es el que incorpora a IFNI a España en el 34, que ha escrito un artículo sobre él en Gaceta. Y Capaz hablaba con Serrano Súñez, diputado de la CEDA, y esto lo cuenta Serrano Súñez en sus memorias. Y a Capaz le meten en la cárcel porque él no había querido mandar a milicianos contra sus compañeros. Y decía dos cosas, según Serrano Súñez. No, van a perder la guerra estos. Da igual que tengan la Armada, que tengan el oro del Banco de España, que tengan la industria. La van a perder porque son una chusma indisciplinada. Y decía, ahora bien, si queremos sobrevivir, tenemos que estar preparados para tomar la cárcel antes de que entren a matarnos. Porque a medida que se acerquen las columnas de Mola, de Franco, de Varela, el ambiente se va a poner mucho peor, asaltarán la cárcel y nos pasarán a todos por las armas. Hay que estar preparados. O sea, sabían perfectamente lo que les iba a pasar. En octubre del 36, pues fue sacado y asesinado junto con otros compañeros, entre ellos Ramiro Ledesma Ramos. Unos días antes, su hermana María, que era directora de la Residencia de Señoritas desde su fundación, Residencia de Señoritas donde se celebraba misa, por cierto, le visitó. Y el testimonio que nos ha dejado de don Ramiro era: no se quejaba de nada, no pedía nada. Y así es como luego él, en el momento en el que le llevan al paseo, le dan el paseo, pues dice esa frase que también está aquí recogida, de vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero, porque vuestros hijos sean mejores que yo. Y hablando de círculos que se cierran, uno de ellos es que un argentino nos venga aquí a hablar de Ramiro, pues quiero recordar unas frases que también ha citado Asís al principio, en uno de los artículos. Ser es defenderse, todo lo que vale, la fe, la patria, la tradición, la cultura, el amor, la amistad, tiene que ser defendido para seguir siendo.
no hay vacaciones posibles ante la necesidad de la defensa. Esas islas afortunadas donde los hombres pueden dormir a pierna suelta sin preocuparse del mañana no son más que un sueño de pereza, que era lo que tú decías. Ser es defenderse, y los maestros de la defensa son los caballeros. Esa es su función y su razón de ser. Y en este local quiero yo recordar otras frases parecidas de otro español también asesinado en esos días, y también fue colaborador de la revista, y que no hace falta que os diga sus nombres. El paraíso no es el descanso. El paraíso está contra el descanso. En el paraíso no se puede estar tendido. Se está verticalmente como los ángeles. Pues bien, nosotros, que ya hemos llevado al camino del paraíso las vidas de nuestros mejores, queremos un paraíso difícil, erecto, implacable. Un paraíso donde no se descanse nunca y que tenga junto a las jambas de las puertas ángeles con espadas. Eso es todo. Bueno, buenas tardes. Primero, mi profundo agradecimiento a los organizadores y a quien ha publicado este libro, Asís, y a todos ustedes que han colmado el local. No hay lugar para un alfiler. Cuando Asís me escribió para que yo hiciese el epílogo del libro, bueno, yo no dudé un minuto en decirle que sí. No dudé un minuto en decirle que sí, porque me sentía vivencialmente unido a el pensamiento de don Ramiro. Vivencialmente unido y providencialmente unido a la figura de don Ramiro. Al pensamiento porque lo había leído desde muy joven, y vivencial y providencialmente unido porque cuando publico mi libro Madre Patria, el libro sale publicado en mayo, yo pensaba venir en mayo a tratar de darle difusión. Por distintas circunstancias, sería largo de explicar, no puedo. Cuando puedo venir en octubre, le digo a la editorial que quiero venir a promocionar el libro, y la editorial me dice que no hace falta porque ya se terminó, ya, se acabó. Daban el libro por muerto. Bueno, yo como soy un poco obstinado, compré un pasaje para venirme igual a España. La editorial, por supuesto, no pagaba nada, salvo me prometió 3 días de hotel. A los 3 días de hotel o me volvía o estaba en una plaza. Providencialmente conocí a la nieta de don Ramiro Almudena de Maestro. Gracias a ella, que yo no, cuando era jovencito jamás pensaba conocerla y tampoco sabía que tenía una nieta. Estuve en España 1 mes y pico, pude promocionar mi libro, y el libro Madre Patria terminó el mes ese y el mes posterior, primero en ventas cuando la editorial decía que ya estaba muerto. Entonces ahí me encontré no solo unido sentimentalmente y en el pensamiento a la figura de don Ramiro, sino provincialmente unido a su descendencia y agradecido, se entiende, a su nieta, a su descendencia, porque me brindó la oportunidad de estar en Madrid y que el libro tuviese éxito. Ya no vamos a hablar de la vida de don Ramiro y de la figura de don Ramiro, que también ha hecho mi amigo acá, en resumir y en relatar. Pero yo quiero, porque me parece el mejor homenaje que podemos hacerle a don Ramiro, traer su pensamiento a la actualidad. Es decir, traer su pensamiento a la actualidad, que el pensamiento de don Ramiro nos ilumine el hoy, porque los pensamientos, y seguramente él quisiese que nosotros hiciésemos eso, que analizásemos con su pensamiento, con sus categorías, el hoy, para salvar a España hoy. Cuando los
pensadores son como don Ramiro realmente importantes, se convierten en clásicos. ¿Por qué? Porque su pensamiento sirve siempre. Pero hay que actualizarlos, traerlos a la actualidad, ponerlos al servicio del análisis de la actualidad y de los riesgos que vive hoy España. Y ahí nos encontramos con dos cosas. Nos encontramos primero con una cuestión que yo diría geopolítica y una cuestión que va más allá de la geopolítica y que va a la existencia misma de España. Con respecto a la cuestión geopolítica, ustedes saben que don Ramiro se encuentra en Argentina con Zacarías de Vizcardo. Ahí resurge el tema de la hispanidad en concepto geopolítico, pero porque ya él se encuentra, y el sacerdote vasco se había encontrado con eso, con un ambiente muy hispanista que había en Argentina. Ese ambiente hispanista era parte de un revisionismo histórico, que la Argentina venía llevando a cabo desde un historiador que se llamó Adolfo Saldías, que inicia el revisionismo histórico porque todos los héroes verdaderos de la Argentina aparecían como tiranos, como ladrones, como asaltantes, y los asaltantes de la nación, los traidores de la nación aparecían como héroes. Y así Saldías comienza reivindicando la figura de don Juan Manuel de Rosas, que es el primer gran hispanista que gobierna la Argentina después de 1810. El actual presidente de Argentina reivindica la generación del 37. Cuando él hace eso, ustedes no saben qué está haciendo, porque no conocen la historia argentina. La generación de 1837, encabezada por Sarmiento, Alberdi y Echeverría, es la generación más antihispanista de la Argentina. Sarmiento decía en su libro Civilización y Barbarie, ¿qué es civilización? Civilización es el idioma inglés. ¿Qué es barbarie? El castellano, el español. ¿Qué es civilización? El protestantismo. ¿Qué es barbarie? El catolicismo. ¿Dónde sobrevive España? Decía Sarmiento. En los gauchos. Ahí sobrevive España, en la ignorancia de los gauchos. En los gauchos ignorantes. Por eso le aconseja al general Mitre, después de la batalla de Pavón, algo terrible. Le escribe una carta diciéndole: general, no ahorre usted sangre de gaucho, porque solo sirven para estiércol de la pampa y la sangre es lo único que tienen de humano. Y Echeverría con Alberdi discutían en los cafés de Buenos Aires cambiar el español por el francés o el inglés. Los dos estaban decididos en cambiarlo, solo discutían si era el francés o el inglés. Y ambos decían: prefiero que mi hija se case con un zapatero español que con un zapatero inglés que con un príncipe español. Rosas es el primer gobernante hispanista, calificado por la historia oficial como un tirano. Saldías lo reivindica. Ahí surge el revisionismo histórico. Hipólito Yrigoyen, cuyo abuelo había sido ahorcado por rosista, por ser parte del gobierno de Rosas. No, tampoco eso se sabe en España. Hipólito Yrigoyen había mamado de su mamá el hispanismo. Y entonces la primera cosa que hace 6 meses después de que asume es un decreto que escribe de puño y letra, que es el decreto que dice que el 12 de octubre es el Día de la Raza. Que no quería decir raza en términos biológicos, no hace falta que lo digamos. Era el decreto sobre el origen de América, la hispanidad y lo que nos unía con España. Ese es el ambiente que va a ir creciendo en Buenos Aires de profundo hispanismo, al punto tal que el monumento más importante al Cid Campeador no está en España, no lo tienen ustedes. Está en la ciudad de Buenos Aires. En el centro de la ciudad de Buenos Aires está el monumento más grande al Cid Campeador que existe en el mundo. No sé si existe otro fuera de Buenos Aires en toda la América española, quizás sí. Pero esto es un monumento inmenso. En ese ambiente llega don Ramiro. En ese ambiente se empapa del término de hispanidad y entonces comprende que la hispanidad es un concepto geopolítico que no es de derecha ni de izquierda, no es de la derecha liberal ni de la izquierda marxista, sino que es la superación de ambas cosas. Entonces, ¿cómo lo traemos a la actualidad? Por 2 cosas. Primero, por una razón geopolítica.
porque la hispanidad es el pasaporte al futuro, si España quiere tener el futuro de España, y el pasaporte al futuro de las repúblicas hispanoamericanas si ya quieren tener futuro. ¿Por qué? Porque el mundo camina dentro de 20 o 30 años a la conformación de grandes ecúmenes culturales. Los pueblos van a volver a asociarse por su afinidad cultural, no por cuestiones geográficas, no porque están cerca de otro, porque la revolución tecnológica ha hecho que lo que estaba cerca ahora esté lejos, que la distancia no importe más. Entonces no existe el constreñimiento geográfico de la distancia, está barrido completamente. Y entonces lo que antes nos separaba, que era el mar, ya no nos separa más. No separa más porque uno agarra un telefonito de estos y le hablo a mi amigo que está acá y se comunica conmigo y al otro, ya no nos separa más. Los pueblos se van a agrupar por grandes conglomerados, ecúmenes culturales. Cuando nosotros, el Imperio Británico, logró desmembrarnos, nosotros atravesábamos el mar de la historia en un gran transatlántico. Cuando el transatlántico se hunde, cada uno fue en un bote, algunos un bote más grande, otros un bote más chicos. Había que salvarse cada uno en un bote. Pero no es lo mismo navegar el mar de la historia en un transatlántico que navegarlo en botes, porque los que lo navegan en transatlántico son los que hacen la historia y los que los navegan en botes son los que sufren la historia. Los que lo navegan en un transatlántico son los que hacen la política internacional y los que navegan en botes son los que sufren la política internacional. Pero hay un aspecto aún todavía más importante que este, que es el aspecto geopolítico, que ya es esencial, porque es nuestro pasaporte al futuro, volver a navegar juntos en un transatlántico para poder tener, se entiende, algo que decir en el mundo, para poder tener algo que decir en el mundo, para no sufrir la política de nosotros, sino para navegar en el mar de la historia y hacer la historia, no para sufrir la historia. Hay algo todavía más importante. Don Ramiro decía, ser es defenderse. Claro, ser es defenderse. Pero para defenderse hay que saber quién es el enemigo. Si uno no sabe quién es el enemigo, ¿cómo se va a defender? ¿Pelea contra un fantasma? No existe eso. ¿Cómo voy a tratar de defenderme? Armar mi defensa si no sé quién es que me va a atacar. No es posible. ¿Está? Ser es defenderse. Lo más importante es saber contra quién debo defenderme. Claro, esto es políticamente incorrecto, ¿no? Porque en el progresismo no existen enemigos, dice que no hay más enemigos. O cuando ellos inventan el enemigo, como ahora han inventado el enemigo ruso. Toda Europa, y España incluida dentro de Europa, tiene una pirámide funeraria. ¿Qué quiere decir una pirámide funeraria? Es la contrapuesta a la pirámide tradicional que ustedes tienen en la cabeza, que es la pirámide egipcia. La pirámide funeraria en demografía quiere decir que mueren muchas más personas que las que nacen. Que inevitablemente esa sociedad está condenada a morirse. Que va a morirse irremediablemente. Que va a desaparecer de la historia. Como las sociedades tienen una economía y la economía tiene que seguir funcionando, para que funcione comienzan a llegar lo que Arnold Toynbee llamaba el proletariado exterior. Ahora, cuando ese proletariado exterior que llega, porque los otros han dejado de tener hijos. ¿Y por qué han dejado de tener hijos? Porque han perdido la idea de trascendencia. Al perder la idea de trascendencia, solo se vive el momento. Y si se vive solo el momento porque se ha perdido la idea de trascendencia, primero se tienen 3 hijos, después 2, después 1 y después gatos o perros porque los hijos molestan. Para poder vivir el momento, es así. Pero no es que la gente reflexione esto, lo haga racionalmente, lo hace por una inercia de haber perdido la idea de trascendencia. Entonces, la sociedad se convierte en una pirámide funeraria, está condenada a desaparecer, la economía tiene que seguir subsistiendo, se resiste a eso, comienza a llegar un proletariado exterior, pero cuando el proletariado exterior que llega tiene una cosmovisión del mundo antagónica con la sociedad que lo recibe y no pierde su idea de trascendencia,
naturalmente en una X cantidad de tiempo, dado que tiene mucho más hijos que los otros, termina siendo mayoría. Y cuando termina siendo mayoría, por las buenas o por las malas, impone su cosmovisión del mundo. Pues bien, señores, el proletariado exterior, como diría Toynbee, que llega a toda Europa, desde el Asia y desde el África, llega con una cosmovisión contrapuesta, está con una visión antagónica a la cosmovisión española, porque ese proletariado exterior está formado fundamentalmente por el antiguo invasor. Por el antiguo invasor que costó 700 años de guerra continua para expulsarlo de la península. Y entonces se pasea por las calles de Sevilla, de Málaga y Granada, con sus 4 o 5 hijos, y le dice en su lengua: estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Y los españoles duermen la siesta, y toman vino y están alegremente como en el Titanic, sin darse cuenta, se entiende, que el proletariado exterior está tomando sus ciudades, más en Cataluña, claro, en los Países Vascos, donde los llevaron a propósito, para que no llegaran hispanos, para que no llegaran hispanos. Y entonces, si se debe defenderse, hay que saber quién es el enemigo, ¿no? Si se debe defenderse, hay que saber el enemigo, aquel que recorre las calles diciendo: estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Pero si tenemos que actualizar el pensamiento de don Ramiro, volvemos a la cuestión geopolítica y de la hispanidad. Para España hay todavía una posibilidad. España, como Europa, ha recibido, cuando ha conseguido el máximo bienestar y el máximo dominio de la tecnología, una puñalada metafísica. Y Europa y España se están desangrando por esa puñalada metafísica. Pero para España todavía es posible el milagro. Para España es todavía posible el milagro, porque puede contar con una inmigración hispanoamericana que no tiene una cosmovisión distinta, que tiene la misma cosmovisión, que habla la misma lengua y le reza al mismo Dios. Solo para España es posible todavía este milagro, para que España siga siendo España. Porque si no, España no será España dentro de 50 años, sino será el Al-Ándalus. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Marcelo por sus brillantes palabras y bueno, decirles, recordarles bueno, que tienen ahí el libro que hemos presentado hoy, Santiago y Cierra España, de don Ramiro, prologado por José Javier Esparza y cuyo epílogo ha escrito don Marcelo, como saben, y que bueno, animarles a hacerse con él, para ustedes, claro, pero sobre todo porque es un libro que hay que difundir, porque lo que se recoge ahí vale para absolutamente todo, para lo que pensamos y para lo que tenemos que vivir. Entonces yo creo que es un libro fundamental, en mi opinión es el mejor que tenemos en Ludo de Trento, porque es eso, porque es una cosmovisión, esa cosmovisión que tenemos que tener los católicos y los patriotas españoles. Decirles también, bueno, recordarles, lo ha dicho Pedro, el sábado tenemos ese congreso sobre la España de Franco, y sobre el régimen del 18 de julio, y para acudir a él, pues bueno, solicitamos que se apunten para controlar un poco el aforo. No les dejar indiferentes, ya saben, lo saben, lógicamente, que Franco es el gran perseguido, y si es el gran perseguido es por una razón, es porque ha sido el último gran gobernante que ha habido en España y cuyo legado, tan inmenso y tan grande como es, les cuesta mucho destruirlo. Así que les animo
quien quiera más información pues nos puede pedir a la salida. Y por eso mismo también hemos alquilado la sala de un hotel, los gastos son numerosos, pues pedirles por favor que como buenamente puedan nos ayuden económicamente depositando un donativo en las bolsas que tendrá un voluntario a la salida para poder hacer frente a este congreso y realizar actividades como estas en el futuro y seguir dando la batalla. Quiero terminar con unas palabras de don Ramiro, ¿no? Empezábamos hablando de él, pues terminamos hablando de él, cómo no, que nos tienen que infundir, ¿no?, el espíritu que van a ver en ellas. Hartos sabemos que nuestra labor tiene que ser modesta y pobre. Descuidos de siglos no pueden repararse sino con el esfuerzo continuado de sucesivas generaciones. Pero lo que vamos a hacer no podemos por menos de hacerlo. Ya no es una mera pesadilla hablar de la posibilidad del fin de España, y España es parte esencial de nuestras vidas. No somos animales que se resignen a la vida fisiológica, ni ángeles que vivan la eternidad fuera del tiempo y el espacio. En nuestras almas de hombres habla la voz de nuestros padres, que nos llama al porvenir porque lucharon. Y aunque nos duele España y nos ha de doler más aún en esta obra, todavía es mejor que nos duela ella que dolernos nosotros de no ponernos a hacer lo que debemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien. Sí, sí.